En este video vamos a solucionar otro ejemplo que de nuevo no está en el libro de curso ni en ningún otro, pero es importante porque en él vamos a ver y practicar cómo es que se corrige completamente el límite de resistencia a la fatiga que podríamos obtener por experimentación, por ejemplo, o tabulado. Este ejemplo dice así: el eje rotativo mostrado en la figura está bajo un esfuerzo flexionante completamente invertido. Acá tenemos la figura para que veamos cuál es la forma de ese eje. Este está simplemente apoyado en cojinetes en los puntos R1 y R2. Los radios de filete en todos los puntos son de R igual a 0.1, aquí, 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 por ejemplo. El eje está maquinado con unas condiciones superficiales, tales que A tiene un valor de 1.34 KSI, B tiene un valor de menos 0.085 y se requiere una confiabilidad de 99.99%. El eje está hecho de una aleación de acero con todos esos aditamentos y eso le hace que tenga un SUT de 240 KSI. Y además, como elemento de máquina que es, él va a estar operando a una temperatura de 600 grados Fahrenheit. Y me preguntan cuál es el límite de resistencia a la fatiga completamente corregido. Recordemos que una cosa es el SE', que es el que puedo obtener de experimentación o de un dato tabulado o con una ecuación que ya vamos a ver en caso de que no tengamos esa información más precisa acerca del material. Y otra cosa es el SE ya sin la prima, que es el completamente corregido. Este es cuando justamente agregamos todo eso, factores de que también quedó el maquinado, del tipo de maquinado, de la confiabilidad que queremos, de propiedades específicas del material, de la temperatura y demás. Nosotros vamos a corregir este prima para hacerlo más adecuado a la situación real que nosotros tenemos para nuestro elemento. Entonces, lo primero es recordar cómo se calculaba ese SE. El SE se calcula como una combinación de factores. Vamos a tener el Ka, Kb, Kc, Kd, Ke, Kf, y todo esto se multiplica al final por el SE'. Una aclaración acá. Vean que todas las Ks parece que están como en mayúscula. Yo personalmente soy incapaz de dibujar y escribir Ks minúsculas, entonces todas se ven en mayúscula. Pero es importante que sepan que, por ejemplo, este factor Kf es K minúscula F, o sea que es el factor misceláneo, para que no se les olvide. Seguidamente vamos a ver que existe otro KF, que ese sí es con mayúscula, que es el de concentrador de esfuerzo, y se aplica diferente. Entonces, para que hagan esa distinción acá. Ka es el factor del acabado superficial. Kb me corrige con respecto a la forma. Kc me corrige con respecto al tipo de carga. Acordémonos que este valor de S' está hecho o obtenido con una experimentación en el cual es una viga con un esfuerzo flexionante. Entonces, si tenemos un esfuerzo que no es flexionante, que puede ser una combinación, puede ser torsión, puede ser axial, hay que corregirlo. Tenemos KD. KD, si no me equivoco, es el de la temperatura, o si no, K es el de la temperatura, ahí los confundo. El otro es el de confiabilidad. Y KF es de efectos misceláneos, que si yo que nos digan que, no sé, la corrosión es un factor importante a tomar en cuenta acá, entonces ahí sería bueno que consideremos un KF. Si no nos mencionan nada acerca de condiciones diferentes, como les dije, la corrosión, no hay necesidad de ponerse a inventar un valor, sino que simplemente se coloca como uno, como en este caso. Leyendo el problema, vean que nos hablan de todo, del maquinado, una confiabilidad, nos hablan del SUT, de la temperatura, pero no nos hablan nada de factores misceláneos, entonces de una vez lo podemos colocar como uno. ¿Qué otra cosa? Bueno, podemos empezar entonces con el SE'. Para el SE', uno esperaría contar con, como les dije, experimentación. Entonces, podríamos utilizar esos valores. Lo que pasa es que tal vez no tengamos los recursos para poder hacer
experimentaciones, entonces teníamos una regla, déjenme ver si la apunté por acá, no, creo que no, acerca del valor de SE, y tenía que ver justamente con este valor del SUT. Entonces, nosotros teníamos que por ejemplo, el SUT, si era menor a los 200 KSI, porque estamos en el sistema imperial, nuestro SE' se iba a calcular como la mitad de SUT. Es una buena aproximación. Sin embargo, tenemos el otro caso, en el que tal vez el SUT vaya a ser mayor o igual a los 200 KSI. En ese caso, vamos a decir que el SE' va a ser igual a 100 KSI. Volviendo a nuestro problema, nos dicen que el SUT es de 240, así que es mayor que los 200 KSI de nuestra regla, entonces vamos a decir que el SE' tiene un valor de 100 KSI. ¿Ok? Ahora calculemos el KA. K se puede calcular como A por el SUT elevado a la B. Y aquí mucho cuidado porque también tenemos coeficientes A y B para calcular la resistencia a la fatiga. Entonces, estos son diferentes. Estos A y B son relacionados con el tipo de maquinado. De hecho, lo podemos ver acá en la tabla 6.2. Si es esmerilado, tenemos que es 1.34 si estamos en el sistema imperial y 1.58 si estamos en el sistema internacional. Más bien, si tenemos un laminado en caliente, por ejemplo, tendría un valor de 14,4 el A y 57,7 si estamos en el sistema internacional. Mientras que el B, como es adimensional, entonces no hace falta diferencia entre los dos sistemas, sino que es un único valor que depende únicamente del acabado superficial. En este caso, nos dan aquí los valores para A y para B, entonces no tenemos que hacer uso de la tabla. Sin embargo, si no nos los dan, en la tabla es donde podemos conseguir esa información. Tenemos entonces que KA va a ser igual a 1,34 por el SUT, que son 240, elevado a la B, menos 0,085. Detalle, vean que valiéndonos de la tabla, estos valores de acá no los dan en KPSI. Entonces, para ser consecuente, yo tengo que colocar aquí el SUT ya como KPSI o KSI, o sea, el 240, no 240. ¿Ok? Y ahora me resta nada más hacer este cálculo, que sería 1.34 por 240 elevado a la menos 0.085 y me da un valor de 0.841. Muy bien, yo tengo K, voy a ver si lo puedo poner aquí, 841, ok. Y ahora voy a seguir entonces con KB. KB es de forma. Entonces, lo que quiere decir es que va a depender del diámetro de mi eje. Vean que estamos en el sistema imperial, entonces nos sirven estos dos. De 0.11 a 2 pulgadas utilizo esta ecuación y de 2 pulgadas a 10 pulgadas utilizo esta otra. Y aquí tenemos nuestro primer dilema o decisión. ¿Cuál diámetro agarro? ¿Utilizo el de 1 pulgada o utilizo el de 1.5 pulgadas? Acá, recordemos que cuando estamos, lo venimos haciendo desde resistencia, cuando estamos intentando analizarlo, sabemos que el esfuerzo va a ser mayor donde haya menos área. Así que de este lado voy a tener un esfuerzo mayor que de este lado voy a tener un esfuerzo más pequeñito.
justamente porque aquí tengo más área en la cual distribuir ese esfuerzo, esa fuerza o la acción que está generando el esfuerzo. Ahora, ¿qué hacemos? Y que vimos en el capítulo pasado, es que uno lo que hace es comparar la resistencia del material contra el esfuerzo al que está sometido. Entonces, la resistencia del material casi que va a ser la misma siempre, porque es una propiedad del material. Mientras que el esfuerzo, como acabamos de ver, va a variar dependiendo del punto. Así que, si yo estoy analizando, lo que me interesaría es tal vez ver acá, que va a ser, en realidad va a ser justo aquí, ¿verdad? Donde tengo la unión. Pero en todo esto voy a tener un esfuerzo mayor y la resistencia a la fatiga puede que sea la misma o va a ser un poco diferente, pero tal vez como en decimales, si la calculo aquí versus si la calculo acá, mientras que el esfuerzo no va a tener esa diferencia de decimales, sino que sí va a ser mucho mayor acá de lo que es acá. Así que voy a tomar mi primera decisión y esta consiste en que voy a analizar esta parte del eje. Ahora me dirían, profe, ¿por qué no lo hacemos acá? Que incluso es más pequeño. Y la respuesta no es porque no me dieron información de las medidas, sino pensémoslo un poquito. Venimos viendo con deflexiones, cuando hacemos los diagramas de momento flector y de cortante, nos damos cuenta que aquí en los apoyos, casi siempre, como es donde está empezando y donde están los apoyos, tanto el momento flector, que es lo que es más dañino, el cortante no es tan dañino, no tiene un valor muy elevado. Como ese momento no es muy elevado, el esfuerzo de flexión tampoco va a ser muy elevado ahí. Entonces estos básicamente los descarto por eso. Siempre que haya apoyos, voy a evitar hacer análisis ahí, puesto que no van a ser los puntos críticos. Y en los puntos críticos es donde yo me voy a enfocar. Así que, habiendo dicho todo eso, si nos vemos acá, dijimos que el diámetro es de 1 pulgada. Así que me quedo con esta parte de la ecuación. De forma tal que KB se calcula como 0,897 multiplicado por el diámetro a la menos 0,107. Esto entonces sería 0,897, lo multiplico por 1 elevado a la menos 0,107. Vamos a calcularlo acá. Y esto me da un valor de 0,897. Ay, disculpen, creo que acá estoy poniendo 897 a cada rato y es 879. Vamos a hacer aquí la corrección. 879, 879. Y acá también. Y así me da 0,879. Okay. Ya tengo acá mi KB, voy a ponerlo aquí abajo. Y sigue KC. ¿Cuál es el detalle con KC? KC se saca también por una decisión, dependiendo del tipo de esfuerzo que tengo. Ven que tengo flexión, axial o torsión. Entonces, me devuelvo y me fijo que me están diciendo que está en un esfuerzo flexionante, completamente invertido. Así que mi KC va a tener un valor de 1. Un detalle importante que se me fue decirles cuando estábamos calculando el KB es esta nota de acá. Si tenemos una carga axial, no va a haber efecto de tamaño. Entonces, el KB va a ser 1. ¿Okay? Para flexión, para torsión, para carga combinada, sí vamos a tener que calcular un factor de forma, pero si solo tenemos únicamente nuestra pieza está bajo carga axial, ahí directamente sabemos que nuestro KB va a ser 1.
volviendo, tenemos KD. KD es justamente el de temperatura. Entonces basta con fijarnos en la tabla. Tenemos acá los 600 Fahrenheit, que es lo que me dice lo que trabaja, y es de 0.963. Un detalle acá, muchachos, es que si la temperatura que ustedes están buscando no se encuentra disponible en la tabla, lo que hacen es interpolar. No es agarrar el menor o agarrar el mayor entre los rangos, sino que ustedes interpolan y ese es el valor que se utiliza para la temperatura. En este caso no hace falta que interpolemos, está directo y es de 0.963. Y nos quedaría únicamente calcular el KE. El KE es el de confiabilidad y tiene que ver de nuevo con una tabla. También hay una ecuación, pero a mí me gusta utilizar más tablas y gráficos porque son tal vez un poco más directos. Y acá me decían que era de 99.99. Entonces, eso me daría una variación de transformación z de 3.719, pero lo que a mí me interesa es esto, el factor KE, que tiene un valor de 0.702. Y de esta forma, vean que ya tenemos todo lo necesario. Así que simplemente nos corresponde decir que el SE va a ser igual a la multiplicación de todos los factores que ya tenemos. 0.841 por el KB, 0.879 por el KC que es 1, por el KD que es 0.963, por el KE que es 0.702, por el KF que es 1, por el SE prima que serían 100 KSI. Entonces vamos acá, es 0.841 por 0.897 por 1, ya no me dio más de memoria, ¿qué necia? Aquí es 879 por 1 por 0.963 por 0.702 por 1 por 100. Y me da 49.97. Vean cómo bajó drásticamente de haber dicho, bueno, son 100 en el SE primo, más toda la condición de carga a la que él está y toda su situación particular del elemento de máquina, en realidad es de 49.97 KSI, el límite de resistencia a la fatiga. Algo importante acá, muchachos, es que de cara a las evaluaciones, siempre se necesita que ustedes justifiquen. No basta con que me pongan como yo lo puse aquí, KC igual 1. Aquí lo dejo así porque yo les di toda la explicación de forma oral. Pero ustedes tienen que poner KC igual 1 por ser un esfuerzo leccionante. Aquí, KD 0.963 por tabla 6-4. Y este igual, por tabla 6-5. Si ustedes no colocan este tipo de justificaciones, nosotros no tenemos forma de saber que están interpretando bien el problema y que no fue solamente un batazo, hablando coloquialmente. Entonces, por favor, para cada una de las valores que ustedes obtengan de una gráfica o de una tabla, es importante, o por razonamiento como este, es importante que lo coloquen cuando están haciendo su solución.